Mi historia paranormal 6. Siempre he considerado a los rumores y leyendas urbanas como simples historias para pasar el rato. La gente tiende a exagerar, a tejer historias fantásticas para dar un toque de misterio a lo mundano. Mi carácter pragmático nunca me ha llevado a creer en lo sobrenatural, ni siquiera en los fenómenos que describen los libros o películas de terror. Sin embargo, todo cambió cuando me encontré con la casa en venta. La primera vez que oí hablar de la casa fue en una conversación casual con un colega. Estábamos en el café de la oficina, hablando sobre lo mundano y cotidiano, cuando él mencionó, casi como un comentario al margen, que había una casa en el vecindario que llevaba meses en el mercado y que nadie quería comprar. Según él, la razón principal era que, supuestamente, estaba maldita. Como cualquier persona escéptica, no le presté mucha atención. Lo consideré una anécdota más, un producto de la tendencia de la gente a buscar explicaciones místicas para lo que no entienden. Pero algo en la forma en que mi colega hablaba de la casa me intrigó. Era como si él también dudara, a pesar de su intento de mostrar indiferencia. La casa estaba en una zona tranquila, un vecindario que, aunque algo envejecido, tenía su encanto. La propiedad, una mansión de 2 pisos con un diseño arquitectónico de principios del siglo XX, se destacaba por su grandeza y su estado algo deteriorado. Las paredes exteriores, desgastadas por el tiempo, y el jardín desordenado parecían contar la historia de una época mejor. Pero lo que más me llamó la atención fue el cartel de "Se vende" en el jardín, que llevaba allí mucho más tiempo del que sería normal. Decidí investigar por mi cuenta. Entré en contacto con el agente inmobiliario encargado de la venta, quien parecía algo reacio a darme detalles. Sin embargo, tras una serie de preguntas, me reveló la historia detrás de la casa. Había una serie de rumores que giraban en torno a ella, los cuales, según él, eran el principal motivo por el que la propiedad había permanecido en el mercado durante tanto tiempo. La historia, contada con un tono que combinaba misterio y desdén, hablaba de un asesinato que había ocurrido en la casa hace más de 30 años. Según el relato, una joven mujer había sido brutalmente asesinada por su esposo, quien luego se había suicidado. Desde entonces, la casa había tenido varios propietarios, pero todos se habían ido poco después de mudarse. Algunos decían que escuchaban susurros en la noche, o que veían figuras fantasmales en las ventanas. Otros hablaban de sensaciones de frío extremo que no tenían explicación. Lo que más me sorprendió fue la falta de información concreta. No había pruebas tangibles de que los eventos paranormales fueran reales, solo rumores y relatos de boca en boca. No obstante, algo en la forma en que la gente hablaba me hizo cuestionar si había algo más detrás de esos rumores. A pesar de mi escepticismo, decidí visitar la casa. La idea de comprar una propiedad a un precio reducido me atraía. Quizás, si los rumores eran solo eso, podría conseguir una buena oferta. Cuando llegué, el ambiente en la casa era pesado. La atmósfera, cargada de un silencio inquietante, se sentía casi palpable. La casa estaba en un estado de abandono que solo aumentaba la sensación de desolación. Las cortinas de las ventanas estaban cubiertas de polvo y el suelo crujía bajo mis pies. Recorrí las habitaciones con un sentido creciente de incomodidad. Las paredes, decoradas con papel tapiz descolorido, parecían estar esperando a contar su propia historia. Me detuve en la sala principal, donde una gran chimenea dominaba el espacio. Los espejos en las paredes reflejaban una luz tenue que se filtraba a través de las ventanas sucias, creando sombras en las paredes. Me senté en un viejo sillón, imaginando la vida que había ocurrido en esa casa. Una vez que terminé la visita, me dirigí a la biblioteca local para investigar más sobre la historia de la casa y el asesinato del que hablaban los rumores. El siguiente paso fue hablar con los vecinos. La mayoría de ellos eran personas mayores que habían vivido en el área durante mucho tiempo. Sus relatos variaban en detalle, pero coincidían en una cosa: todos habían experimentado alguna forma de fenómeno inexplicable en la casa. Uno de ellos me contó que había visto luces encenderse y apagarse por sí solas, otro mencionó haber oído gritos provenientes de la casa en medio de la noche.
Aunque estos relatos eran consistentes, también parecían estar teñidos de miedo y exageración. Una noche, mientras dormía en mi casa, no pude evitar pensar en la casa en venta. Las imágenes de sus habitaciones oscuras y el silencio opresivo se habían grabado en mi mente. Me desperté en medio de la noche, sudoroso y agitado, con la sensación de que alguien me observaba. La sensación era tan intensa que me obligó a levantarme y revisar cada rincón de mi hogar. Decidí pasar por alto las historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Mi mente lógica me decía que no debía dejarme llevar por los miedos infundados por otras personas. La casa, después de todo, estaba en una buena ubicación y podría ser una excelente inversión. Sin embargo, la duda seguía acechando en el fondo de mi mente. Una noche, mientras leía en la sala, recibí una llamada de un amigo que conocía mi interés en la casa. Me dijo que había estado investigando por su cuenta y había encontrado información adicional. Según él, había personas que afirmaban haber encontrado objetos antiguos en la casa, objetos que parecían estar vinculados a la tragedia que había tenido lugar allí. Algunos de estos objetos se habían perdido misteriosamente después de que las personas los llevaran fuera de la propiedad. El amigo me sugirió que visitara la casa una vez más, pero esta vez durante la noche. Dijo que, si había algo en la casa, era más probable que lo sintiera en la oscuridad. Aunque me parecía una idea absurda, la curiosidad y la inquietud me llevaron a aceptar la sugerencia. Esa noche, armándome de una linterna y una cámara, me dirigí a la casa. La oscuridad envolvía la propiedad con un manto de misterio que no podía ignorar. Cuando entré, el ambiente se sintió aún más opresivo que antes. La linterna iluminaba solo pequeños fragmentos de la casa, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Mientras recorría las habitaciones, no encontré nada particularmente extraño. Sin embargo, cuando llegué a la sala principal, noté algo peculiar. La temperatura en la sala parecía haber bajado considerablemente y una sensación de frío penetrante se apoderó de mí. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no pude evitar sentir que había algo más en ese lugar. De repente, escuché un sonido débil, como un susurro, proveniente de la esquina de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la linterna tembló en mis manos. Me acerqué lentamente a la fuente del sonido, y allí, en el suelo, encontré un viejo reloj de bolsillo, cubierto de polvo y óxido. No podía decir cómo había llegado allí, pero algo en su presencia me hizo sentir incómodo. Me llevé el reloj a casa, pensando que podría ser una pieza clave en mi investigación. Sin embargo, la presencia de ese objeto solo aumentó la sensación de inquietud. No podía dejar de pensar en el reloj, en cómo se había encontrado en la sala principal, en el lugar donde, según los rumores, la joven mujer había sido asesinada. Decidí consultar a un experto en objetos antiguos, esperando obtener alguna información sobre el reloj y su posible conexión con la tragedia. El experto me dijo que el reloj era de una época correspondiente a la fecha del asesinato, pero no pudo proporcionar detalles sobre su origen o cómo había llegado a la casa. Finalmente, la decisión de comprar la casa se volvió una lucha interna entre la lógica y el miedo. Mi mente racional me decía que debía basarme en hechos y no en supersticiones, que los rumores eran solo eso, rumores. Pero cada vez que pensaba en la casa, en sus habitaciones oscuras y el reloj que había encontrado, sentía una inquietud que no podía ignorar. Después de mucha deliberación, decidí dar un paso atrás. No compré la casa, aunque el precio era realmente absurdo. La posibilidad de adquirir una propiedad a buen precio no valía la pena el riesgo de enfrentar lo desconocido. La casa siguió en el mercado, su historia envuelta en misterio y miedo. A pesar de mi decisión, el recuerdo de la casa y el reloj me persiguen. Cada vez que paso por el vecindario, no puedo evitar mirar la mansión desde la distancia, preguntándome qué secretos guarda. Aunque mi mente lógica no puede aceptar lo sobrenatural, no puedo negar que algo en esa casa sigue susurrando, un eco de una historia trágica que nunca dejará de intrigarnos.